Y vamos a dar inicio a nuestro segundo panel, el que va a tener como objetivo conocer las experiencias y estrategias en curso para este 2024 acá en nuestro país. Entonces, comenzando con la subsecretaria, ¿cuáles cree usted que son los problemas prioritarios que enfrentan actualmente los adolescentes y jóvenes en estas diversas áreas que hemos estado conversando? Para poder focalizar, ¿no? Me voy a centrar en tres grandes ámbitos de lo que estamos abordando nosotros en el Ministerio de Educación, desde la perspectiva, en este cruce, ¿no? Educación y voz de las y los jóvenes. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la experiencia formativa. Y ahí tengo que decirles que me resonó mucho lo que planteaba la presidenta Bachelet al principio, lo anoté porque quiero hacer mención a eso. Ella señalaba que había una cierta mirada, y aquí tenemos jóvenes que nos pueden ayudar a complementar, ¿no? Había una cierta mirada con poca esperanza desde las y los jóvenes. Y eso es algo que nosotros también hemos podido recoger en distintos ámbitos y que hemos tratado de darle una mirada también desde la perspectiva de cómo esa poca esperanza se relaciona con la experiencia formativa que están teniendo. Y lo que vemos desde el reporte, bueno, quizás vale aquí hacer una pausa y como mirar algo en perspectiva. Las y los jóvenes se pasan todos los días una alta cantidad de horas en la escuela, en los liceos, en los establecimientos educacionales. Son de 8 de la tarde, pongamos a 4 de la tarde, son al menos 8 horas. Y esto todos los días, por varios meses del año. Y lo que vemos, lo que ustedes mismos nos han reportado a través de distintas fuentes, las y los jóvenes, es que muchas veces la experiencia educativa está muy desprovista de sentido. El tema del sentido es algo que las y los jóvenes señalan que sienten que está como fuera de su experiencia formativa. Sienten que lo que nos han reportado, nosotros, bueno, yo trabajé en el Ministerio de Educación también la verdad, en los dos gobiernos de la presidenta Bachelet, pero en el segundo estuve a cargo del área de currículum. Y ahí hicimos una gran consulta, bueno, no solo en Chile, en toda América Latina, de qué quieren aprender, preguntarle a las y los jóvenes. Y ahí salió muy fuerte el tema del sentido. Nosotros ahora, como gobierno, replicamos esto en un gran congreso pedagógico curricular el año pasado, donde participaron más de 800.000 personas en total, 500.000 de los cuales fueron jóvenes, niños, niñas, jóvenes. Y ahí sale muy fuerte esto, sale muy fuerte el tema de una experiencia formativa que sienten que está desprovista de sentido, que estudian cosas que no, ¿para qué me va a servir esto para la vida? ¿No? Que sienten que hay muchos desafíos que para ellos son significativos, que son esto mismo que decía la presidenta, ¿no? El tema de la triple crisis climática, el tema de mirar de repente el futuro con un cierto temor, con una cierta incertidumbre, y en el fondo no ver para qué les sirve la escuela en relación a eso. Y eso es algo que ha salido muy fuerte, que nos salió muy fuerte también en el Congreso Pedagógico Curricular. Salió muy fuerte la necesidad de tener experiencias, por ejemplo, pedagógicas fuera de lo clásica. Es que no es solo del aula, es de lo clásica. Estaba pensando en el aula, como decía Xavier, pero es del aula, pero es también como fuera del espacio como habitual. Por ejemplo, salidas pedagógicas, experiencias en terreno. Las y los jóvenes piden mucho que su experiencia de lo que aprenden sea conectada con lo que ellos sienten como desafíos de la sociedad. Ellos hablan de experiencias prácticas, un aprendizaje más experiencial. Y eso es algo que para nosotros es súper importante, que estamos trabajando fuertemente. Lo vamos a plasmar y quizás ese puede ser uno de los compromisos. Voy juntando las preguntas, ¿ya? Lo vamos a plasmar, se está plasmando, se plasmó ya en una primera versión de la propuesta curricular, que está ahora siendo parte de la consulta pública y que se va a mandar al Consejo Nacional de Educación a fin de año. Y la idea es ahí avanzar en un currículum que nos permita, en el fondo, que los mismos estudiantes puedan tener una experiencia formativa en que ellos sean protagonistas y que nos movamos de la estructura en que tan adultocéntrica al final del día, tan adultocéntrica en que los niños y niñas van a la escuela a, entre comillas, como escuchar algo que se les dice, ¿ya? Y ese ámbito, ahí tenemos toda una línea de trabajo que es muy importante, que para nosotros es muy importante poder avanzar en esos cambios, ¿ya? Bueno, y ahí hemos hecho un esfuerzo bien fuerte en términos de cómo no tan solo escuchar la voz de las y los jóvenes, sino que también plasmar esa voz en
la propuesta de qué es lo que se va a aprender a la escuela, ¿ya? Creemos que eso es algo muy importante y creemos también, y por eso les decía que hagan la reflexión de cuánto tiempo uno pasa en la escuela, los niños y niñas. Si a lo largo de 12 años los niños y niñas parten desde pequeñitos hasta los 18 años, teniendo la sensación de que van a un lugar donde no son escuchados, donde lo que a ellos les pasa no importa, eso tiene un tremendo impacto, no solo en la vida de esos niños y esas niñas y de esos jóvenes, sino que en la sociedad que queremos formar. Porque en el fondo lo que uno va sintiendo es que lo que a uno le pasa no tiene tanta importancia, ¿ya? Para nosotros esto es bien estratégico, por lo tanto, no solo tiene que ver con la experiencia formativa de niños, niñas, jóvenes, sino que también con el tipo de país, con el tipo de sociedad que queremos ser, ¿ya? Eso en un primer gran ámbito que es experiencia formativa. Otro gran ámbito que es súper importante es, bueno, aprendizajes, y aquí yo hablaría de aprendizaje en un sentido bien amplio, y yo quisiera, aquí algo que nosotros hemos tratado de relevar mucho, y es parte, bueno, lo dijeron varios de los que estaban al principio, de los que en el panel, no en el panel, sino que en las palabras de apertura, es parte de las reflexiones que también nos dejó la pandemia. El rol de la salud mental, el rol del desarrollo socioemocional. Entender que la experiencia de aprendizaje en la escuela no es solamente ir a aprender, voy a hacer el extremo, lenguaje y matemática, sino que es ir a aprender una amplia como gama de elementos, donde el tema de la convivencia, el tema de la salud mental, el tema del aprender a conocerme a mí mismo, a mí misma, también es muy importante, ¿ya? Y eso lo estamos abordando. Chile tiene indicadores, yo tengo aquí, me traje, porque pusimos nosotros, el primer año de gobierno se incorporó dentro de los elementos que evalúa la Agencia de Calidad de la Educación, incorporamos elementos más socioemocionales. Se incorpora una prueba de la OECD que ve en el fondo reporte de desarrollo socioemocional. Y bueno, Chile tiene datos que son interesantes en términos de que Chile, por ejemplo, es un país que muestra más resiliencia que otros países. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo los índices de bienestar y satisfacción con la vida en grupos socioeconómicos más bajos son más altos que lo que son en otros países más altos. O sea, en lo que son en otros países ese índice. Ahora, igual el índice es muy bajo. En los países promedio que participaron en la OCDE, en la medición, es el 11%. El 11% tiene satisfacción con la vida. En Chile estamos en un 12,5%. ¿Ya? Estamos un poquito más arriba, pero hay que reconocer que no es es un dato brutal, ¿cierto? Y hay otro dato que a nosotros también nos pareció muy, muy terrible. O sea, más que, no quiero etiquetarlo de terrible o no terrible, quiero levantar que para nosotros esto tiene que ser una voz de alerta, que refuerza la necesidad de incorporar la voz de los jóvenes, que refuerza la necesidad de disminuir algo que nosotros hemos llamado como una cierta disociación entre muchas veces las definiciones de la política pública en educación y la experiencia de las y los jóvenes. Bueno, las y los jóvenes señalan que, o sea, en Chile somos uno de los países que tiene menor satisfacción con la vida. Eso tiene que ver con lo que planteaban desde Uruguay respecto a un alto nivel de suicidios. Chile también es un país que ha aumentado mucho. Igual, yo siempre con el tema del suicidio creo que hay que ser súper cuidadoso porque el suicidio no es un fenómeno muy complejo, que no se puede asociar con una sola variable. Pero ciertamente estos datos están relacionados. O sea, negar que se relacionan sería ser muy miope, yo creo, ¿no? Y Chile tiene un 61% de jóvenes que tienen satisfacción con la vida, ¿ya? O sea, esto si lo decimos por el otro lado, un 39% que no tiene satisfacción con la vida, que está insatisfecho con su vida. Esto, para que podamos hacernos una idea, son jóvenes de alrededor de 15 años. Esta es una prueba una encuesta que se hace a jóvenes de alrededor de 15 años, ¿ya? En el mundo, en los que aplicaron esta medición, el 68% tiene satisfacción con la vida. Y en Chile ese porcentaje es significativamente más bajo, un 61%. Entonces, ahí hay un elemento súper importante que tenemos que también incorporar y que tiene mucho que ver con lo que decíamos en el primer elemento, ¿no? En la experiencia formativa. Chile tiene en la Ley General de Educación, que es una ley del 2009, una definición de calidad de la educación muy bonita, muy integral, en que considera las distintas dimensiones de la persona, pero eso no se está plasmando en la experiencia formativa y por lo tanto no está teniendo un impacto en cuanto podemos o no podemos como promover el desarrollo integral en la escuela, ¿ya? Y por último, una tercera patita bien relacionada con esto, por cierto,
es todo lo que tiene que ver con ciudadanía. Ciudadanía, convivencia, también aquí los temas de participación, ¿ya? Y nosotros, bueno, como país hemos ido avanzando en eso. De hecho, claro, también en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se legisló una ley que es para que los establecimientos tengan que tener un plan de formación ciudadana, entendiendo que no basta que uno trabaje educación ciudadana como en una clase, por decirlo así, sino que eso tiene que vivirse en la experiencia de la escuela. Y tenemos ahí una definición que se ha ido plasmando, pero sin embargo, sobre todo después de la pandemia, eso también se ha hecho más difícil. Tenemos grandes problemas de convivencia, o sea, el país ha aumentado bastante los datos, los indicadores de convivencia pre-pandemia, porque por cierto, si uno mira los de pandemia, son indicadores más bajitos porque estábamos sin clases presenciales. Pero hemos aumentado mucho y el 70% de las denuncias que tiene la agencia, o sea, la Superintendencia de Educación, son por temas de convivencia, el 70%, ¿ya? Entonces ahí hay un tema que tenemos que trabajar. Nosotros en este momento estamos presentamos ya un proyecto de ley que se está discutiendo en la Cámara de Diputados que busca hacer varias mejoras en una visión más integral de la convivencia, ¿ya? Una de las mejoras, y esto es interesante abrirlo porque tiene mucho que ver con lo que estamos planteando. Una de las mejoras es que las definiciones respecto a convivencia en los establecimientos educacionales tienen que tener la participación y el visto bueno, por decirlo así, o no, tienen que tener la participación y la aprobación del Consejo Escolar, ¿ya? Se ha generado todo un debate en el Congreso, incluso se ha amenazado con tema que no sería constitucional, porque en el fondo se generaría como un cogobierno. Nosotros ahí lo que hemos argumentado y lo que creemos fervientemente, y tiene mucho que ver con lo que estamos conversando aquí, es que es importante que las definiciones que tienen que ver con convivencia sean desarrolladas participativamente, para que puedan plasmar un ethos compartido por la comunidad. Porque si no, lo que pasa es que la comunidad tiene una definición que no le hace sentido y que por lo tanto no considera. Y aquí hay un debate bien interesante que también creo que es interesante poder meternos desde la perspectiva de la voz de los jóvenes, que es el debate respecto a la autoridad. Hemos tenido en Chile, y bienvenido sea, una evolución muy importante como país respecto a entender que las y los estudiantes son sujetos de derecho, ¿ya? Pero, sin embargo, muchas veces eso en la escuela ha implicado que no se pueden abordar adecuadamente, o que hay algunos que plantean que no se podrían abordar adecuadamente temas que implican autoridad docente, autoridad directiva. Y plantean como que el que los niños y niñas sean sujetos de derecho sería excluyente con esto otro, ¿ya? Nosotros ahí lo que hemos planteado y lo que estamos trabajando y lo que estamos promoviendo que se trabaje es que el concepto de autoridad pedagógica y en las escuelas es muy importante que exista. El punto es que es un concepto que no se puede fundar en las mismas cosas que se fundaba antes, cuando los niños y niñas no eran sujetos de derecho. Y ahora uno tiene que repensar entonces en qué se ancla la autoridad pedagógica. Y esa autoridad se ancla en gran parte, por ejemplo, en procesos de participación, en legitimidad, en que haya procesos que sean transparentes, compartidos, con participación de las comunidades. Y finalmente, aunque quizás eso va a salir en la última pregunta, va a haber otra pregunta, pero puedo adelantar esto, que nosotros por eso mismo, por ejemplo, hemos fortalecido y tenemos un COSOC juvenil en el Ministerio de Educación, donde tenemos jóvenes estudiantes que pueden tener una voz respecto a estas definiciones. Entonces, estos grandes ámbitos, experiencia formativa, aprendizaje desde una perspectiva integral y ciudadanía, participación, convivencia, con todo el tema de más transversal, de juventudes como sujetos de derecho y cómo abordamos eso desde la perspectiva también de que eso no sea percibido como que implica que no debería haber autoridad. La gran pregunta es, ¿cómo es una autoridad que sea respetuosa de los derechos de las personas? Y que es una gran pregunta y que, ojo, quiero terminar con eso, termino. Es importante que como país podamos abordar, porque si no se aborda, lo que empieza a surgir son miradas más como autoritarias. Y eso tiene un riesgo. Eso. Muchas gracias, subsecretaria. Ahora en la misma línea, Juan Pablo Duhalde, nos gustaría saber también cuáles son los principales problemas que ustedes ven que enfrentan actualmente los adolescentes y los jóvenes en esta área, y también un poco cuáles son las acciones que ustedes han estado implementando y sus resultados también. Muchos de los circuitos que uno tiene con la otra institución de juventud de América Latina es porque OIJ las propicia, si no, no tendríamos un contacto tan fluido.
Y la nueva agenda de juventudes que estamos co-construyendo busca eso, hacer una propuesta que integre a todos los países de la región en una agenda de juventudes que sea adaptativa a cada realidad país, donde hay muchos puntos de encuentro. De la mano con lo que plantea la subsecretaria, por deformación profesional tengo que partir con algún dato. Clásico sociólogo, nosotros hace un tiempo sacamos un sondeo de juventud y crisis climática. Y de la y los jóvenes que no están interesados o interesadas en ser padre o madre, el argumento principal era porque consideran que el futuro que se va a heredar es muy negativo o lo estamos destruyendo. Rompiendo un poco el estigma de oye, que los jóvenes no están pensando en el futuro, son egoístas porque no quieren ser padre o madre. Salud, por ahí. Voy a darse en invierno. Y finalmente el concepto de ecoansiedad. Nosotros lo hemos compartido en distintos espacios. También queremos hablar de coesperanza porque también los jóvenes están liderando muchas acciones. Por tanto, también en nuestra encuesta nacional de juventudes, que lanzamos a finales del 2022, sale que solamente el 6% de la población juvenil ha participado de la toma de decisiones sobre programas o políticas juveniles. Por eso, ¿cómo reaccionamos ante eso? Tenemos un programa que está en su segundo año que se llama Compromiso Joven. Hoy estamos en 70 municipios del país, 51 de esos 70 municipios son rurales, donde no solamente vamos a generar un diagnóstico porque de eso hay, sino que se va a entregar, tiene un producto que es una estrategia municipal de juventudes. Y eso es un legado que va a quedar para el municipio. Nos fuimos allá a hacer la participación porque tenemos que conectar con los gobiernos locales. Las instituciones públicas podemos incluso ser nómades de los territorios, pero el gobierno local está presente ahí y vincular a las juventudes desde su territorio. Y eso vamos a tener planes municipales de juventudes desde Huara hasta Huaytecas en Aysén, en donde ir y volver son 3-4 días, si es que sale la barcaza, si es que sale la avioneta. Quisimos reconectar con los territorios más complejos, más distantes, para promover la participación, pero eso está liderado por jóvenes y hoy estamos en un tránsito de formación de liderazgo. Los jóvenes nos están diciendo desde Puerto Williams hasta lo más al norte, yo tengo una idea, ¿cómo puedo capturar recursos? INJUV, coopérennos en cómo formular un proyecto, porque nosotros tenemos la idea y tenemos la gana, estamos en ese circuito, la participación. Y lo segundo, ya se ha conversado ampliamente en esta agenda y es un tema que trasciende a toda Latinoamérica y que también está en Europa muy presente, es el bienestar y el autocuidado. O sea, con lo que exacerbó la pandemia, y nosotros el próximo año vamos a tener los datos actualizados de nuestra encuesta nacional de juventudes. La sintomatología de ansiedad en niveles moderados severos está siendo una complicación en todos los grupos etarios y nosotros mapeamos lo de las juventudes. Ha sido una victoria hablar de salud mental. Entonces, todavía está supeditado a las redes que uno tenga o a los recursos que uno tenga para lograr una atención. Y es por eso que ya llevamos 5 años con un programa que se llama Hablemos de Todo, que tiene 2 componentes. Primero, brinda una atención psicosocial. Es un chat. ¿Por qué un chat y no un teléfono? Porque fueron las juventudes las que decidieron que sea un espacio seguro, confidencial. Como se generan las conversaciones actualmente, como se complementan las conversaciones. Es un chat que está disponible de lunes a sábado y detrás atiende un psicólogo o una psicóloga. No hay ningún intermediario. Y estamos recibiendo más de 6.500 atenciones al año. Y principalmente son mujeres jóvenes, entre 20 y 24 años. También tenemos el desafío de transitar por más colegios, más liceos, para que se conozca el programa. Y eso empezó, ese programa lo conocimos en Argentina en aquella época. Se trae de Chile y Uruguay está con el silencio y tabú y otros países ya se están sumando a eso. Pero el bienestar y autocuidado no solamente el componente chat, sino que también transitando por distintos espacios territoriales, universidades, centros de formación técnica, donde pasan gran parte de las horas, como dijo la subsecretaria, de los jóvenes, para hablar en el componente grupal. También hay que sensibilizar. Y esas son 2 líneas de trabajo que se mantienen muy, muy activas y que consideramos que son prioridad. También los jóvenes nos han planteado distintas temáticas que esperan tener una institucionalidad de juventudes que se suba a las coyunturas. Por eso hablar de crisis climática, para hablar de justicia climática, perspectiva de género, diversidad,
Tenemos muchos espacios que se están alimentando desde el conocer agrupaciones juveniles. Ya existe el mundo del activismo. Yo vengo del mundo del voluntariado, en un minuto me centré en eso. Entonces, brindar los espacios de conexión, porque nosotros también tenemos que ser una institución que es puente. Es el desafiante trabajo intersectorial, que no tiene una receta mágica, requiere de voluntades. Y ahora la subsecretaria conoció un poquito del programa y ya nos vamos a acordar algún tipo de acción de colaboración directa. Y así nos hemos ido ganando espacio en el país, con 33 años ya, y debo decir algo para el resto de los países, y también una mirada hacia adentro. Miramos con preocupación lo que está pasando en algunos países donde están desapareciendo la institucionalidad de juventud. El INJU, el 2019 tuvo un intento de cierre. Todavía estamos trabajando sobre las esquirlas de una institución que se despotenció. Y lo hemos tratado de dar vuelta con mucha presencia territorial, mostrando que efectivamente una institución es eficiente en sus recursos y que muchas veces para tener mayor impacto se requieren mayores recursos, y no todo dinero. También son infraestructura, también son otros tipos de gente. Y miramos con atención lo que está pasando, reitero, en el resto de los países, como también miramos con optimismo otros países que se están robusteciendo. Fíjese, Brasil, que está con un equipo amplio, que con el retorno del presidente Lula se ha hecho una inversión, el gobierno de Honduras, que hemos podido colaborarles en cómo proyectar una política nacional de juventudes desde la experiencia chilena. Y los intercambios. Hoy estamos justo está la Alianza del Pacífico, y hoy tenemos un intercambio con mujeres jóvenes de Perú, Colombia, Perú y Chile. Y eso, mujeres jóvenes bajo el lema Mujeres, Feminismo, Memoria, temáticas lideradas por las juventudes. Y lo queremos seguir propiciando. Estamos en esas temáticas. Hay muchas otras temáticas, arte, cultura, deporte, que ahí lo buscamos es aliarnos. ¿Sí? Prevención de violencia, toda esa parte pedagógica y el circuito que lo hacemos en colaboraciones. Como instituto estamos mandatados a generar datos, pero también generamos programas porque es una respuesta a la actual coyuntura juvenil. Javier, la misma pregunta, nos gustaría saber más o menos cuáles son los problemas que usted puede percibir en la comunidad joven y también un poco las acciones que se podrían estar implementando también para mejorar el bienestar de los adolescentes. Quisiera señalar algunos problemas que me entender son más bien una invitación a pensar un poquito más allá de lo que tradicionalmente se ha hecho respecto de la juventud. Quisiera hacer un primer ejercicio que consiste en distinguir, no va a ser largo, no se asusten, distinguir juventud, que es ese grupo de la población que históricamente ha tenido el peso de llevar adelante las transformaciones sociales, de los adolescentes y las adolescentes. Y aquí, en perspectiva de derechos humanos, niños, niñas y adolescentes tienen una mirada específica, y eso hay que decirlo como primer elemento. Ser sujeto de derechos no solo significa que todos tenemos derechos por el simple hecho de haber nacido, sino que hay cierto grupo de la población que tienen derechos específicos. ¿Qué significa eso? Que la sociedad en su conjunto debe hacer mucho más por ciertos grupos. Y ahí destacan, por tanto, las personas adolescentes. Yo quisiera hacer, entonces, como elemento tal vez diferenciador de lo que se ha dicho, voy a hacer una primera provocación que me encanta. Mucho se habla de la juventud y la adolescencia como la construcción de un futuro. Yo creo que eso ya está obsoleto. Hace mucho rato que es una construcción de presente. Entonces yo quisiera que entre todos pensemos en cómo pasamos de esta entrega de elementos para que tal vez más adelante, no sé qué. No, la angustia de los muchachos lo están sintiendo, es ahora. La falta de claridad respecto de cómo pueden sumar a la comunidad lo están sintiendo ahora. La insuficiencia de las políticas públicas son ahora. Por lo tanto, yo creo que hay una discusión que también tiene que ver con un giro, de algún modo, respecto a cómo uno se acerca al tema de la juventud en general. Lo segundo es que yo quisiera que también la invitación, digamos, se pensara en la juventud no solo como este grupo que recibe beneficios específicos, sino que pensemos en la juventud y en la adolescencia como aquel grupo que tiene una responsabilidad con su comunidad. Lo decía la subsecretaria recién, parte importante de los problemas de salud mental, parte importante de la ruptura del tejido social tiene que ver con que no hay un sentido colectivo que invite a alguien a ser parte y por tanto a canalizar su angustia. Y yo quisiera destacar al director, buscando algunos datos, quiero felicitarlo al director porque en este ejercicio de identificar la ecoansiedad me encuentro con este dato que a mi entender es precioso. Dice el 71% dice que le gustaría realizar voluntariado ligado al medio ambiente. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando hoy entre la brecha que tenemos
por un lado una angustia que es paralizante, que te despoja de las ganas de moverte, y a la vez una declaración de que están disponibles a hacer voluntariado con un tema que es esencial. Entonces tal vez ahí es donde estamos fallando como sociedad, en entregar caminos de acción. Esta fundación tiene esa mirada que la presidenta inspira en no solo tener una visión política, no solo tener un diagnóstico claro, sino que encaminar acción. Por lo tanto, yo creo que las discusiones, y con esto, para no eternizarme, yo quisiera que juntemos los elementos de la conversación en torno a la capacidad que como sociedad tenemos de convertir a esta parte de la población en un grupo activo. Y ahí recién estaremos cumpliendo con la promesa de ser Chile, Latinoamérica, tener sujetos activos, sujetos de derechos humanos. Para cerrar, solamente algunos elementos de tipo de política que están discutiendo a nivel nacional que me parecen interesantes. Primero, hay un trabajo bien potente que se está haciendo en este gobierno que tiene que ver con la elaboración de un presupuesto con perspectiva de derechos humanos. En general yo diría con perspectiva de derecho. Esto se cuelga del ejercicio que en forma muy pionera las mujeres han hecho respecto de la mirada de género y su transversalización al Estado, pero se está avanzando en lo que ustedes mencionaban, creo que lo decía alguien al principio, perdón, no sé si fue la presidenta o alguien, que es la necesidad de identificar las partidas presupuestarias. Esto que puede sonar muy técnico, muy lejano y muy aburrido, es muy relevante. Sí, el compañero de Honduras. ¿Cómo dejar de decir compañero? El colega de Honduras. La posibilidad de identificar qué esfuerzo como país hacemos respecto a ciertas necesidades de ciertos grupos de la población es determinante para hacer buena política pública, para hacer medición, para hacer monitoreo. Por lo tanto, ahí hay una discusión bien potente. Segundo, hay un ejercicio bien interesante del gobierno de empujar a nivel de formaciones la adquisición de herramientas para ser parte activa de la comunidad. Y ahí yo quiero destacar el trabajo que hace la CGGOP y la Subsecretaría de Derechos Humanos, que tienen formación específica. Ojo, no pensando en cómo los jóvenes se miran a sí mismos respecto de sus necesidades, sino que cómo pueden adquirir herramientas donde pueden decir, ¿sabes qué me interesa el tema de la discapacidad? ¿Sabes qué me interesa la forma en que me relaciono con las personas indígenas? Etcétera, etcétera. Hay un conjunto de trabajos que buscan acercar la cultura de derechos humanos a una mirada mucho más colectiva. Finalmente, hay un tercer elemento que tenía anotado en un torpeito, que es un tema esencial, que es el de la participación, que lo destacó la subsecretaria con mucha claridad, el director también y la presidenta, por cierto, y tiene que ver con cómo las formas que damos a la participación dejan de ser esta cosa decorativa del checklist y pasan a ser realmente un ejercicio genuino de incorporación de las voces, como señala la invitación del taller. Y aquí yo quisiera decir que no hay que caer en el péndulo siguiente, que te dice, bueno, por lo tanto, démosle las llaves del Estado a la juventud. No es tan simple el ejercicio, tiene que ver con cómo se incorporan las voces que corresponden que se incorporan y cómo se acepta que la juventud y la adolescencia es parte de un camino hacia mayor autonomía, mayor independencia. Con todo respeto, yo fui joven, dejé de serlo, por eso tengo lente, y entiendo que nosotros tenemos mucho que aportar en cada momento de la vida. En eso no existe la democracia. Sin embargo, yo también entiendo que cuando uno se va a operar, quiere pasar las llaves del bisturí al cardiólogo, a la persona que está a cargo de. Por lo tanto, lo importante es que se sume la necesidad, el requerimiento, pero que no nos perdamos respecto de que hay un respeto a la experiencia que también debe hacerse. Y con esto sí que cierro, porque obvio que no se puede. Hay un tema que yo quisiera decir que es bien interesante respecto del cambio demográfico, director, y tiene que ver con que no solo la juventud tiene un peso específico porque creemos que requieren ser incorporados a nuestra democracia, sino que ojo con el envejecimiento, especialmente en ciertos países como Chile y Uruguay que están presentes. Si no tenemos una conversación de sociedad respecto de la población mayor, que las proyecciones son que en muy pocos años, como en 5 años más, va a ser el 30% de la población chilena. Si no cruzamos eso con la tasa de natalidad de 1.5, no estamos entendiendo que somos parte de la misma comunidad. No es para uno para quitarle al otro, es como juntos miramos nuestra sociedad. Por lo tanto, en algún momento, ustedes jóvenes van a tener que hacerse cargo de nosotros viejos. Y eso debe ser incorporado ya en la reflexión intergeneracional que mencionó la presidenta. No es una cosa lejana, es una cosa que está acá. Y ese acercamiento entre grupos de la misma familia, grupos de la misma sociedad, grupos del mismo país, tenemos que hacerlo ya con herramientas específicas y, como decía el director, donde la intersectorialidad no es evidente.
Y por lo tanto, más que crear una amplia gama de herramientas burocráticas, veamos concretamente en torno a cómo se vive la ciudad, cómo se vive el barrio, cómo se vive la seguridad, podemos trabajar unos y otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora hemos hablado mucho de jóvenes activos y por eso mismo nos gustaría que Sofía, Rodrigo, la gente de Chile Diverso, las chicas de Tremenda, también nos comenten un poco las acciones que ustedes han estado implementando y también los problemas que ustedes han estado identificando de acuerdo a cada una de las organizaciones que ustedes representan. Nos gustaría empezar con Sofía. Mi nombre es Sofía Larraguibel Torres. Yo soy asociada senior para CareLab, que es una iniciativa de la Fundación de las Naciones Unidas, y además presido el Consejo de la Sociedad Civil de las Juventudes, que es quien está ahí consultando con el INJU. Y la verdad, como se nos presentó este espacio, es el COSOC 0. ¿Esto qué significa? Que nunca había habido un Consejo de la Sociedad Civil con las características que tiene el nuestro, que son solo juventudes entre 18 y 29 años. O sea, la audiencia con la que trabaja el INJU, los usuarios con los que trabaja el INJU. Entonces, eso ha sido un gran desafío para mí personalmente, como tomar la presidencia de algo que prácticamente no existía, y por lo tanto en eso mismo del el no saber y el no conocer encontramos una oportunidad de crear algo nuevo, de probar cosas, de funcionar como un experimento, y en conjunto creamos un objetivo súper claro. En vez de queremos hacer 20 cosas, dijimos hagamos una y hagámosla bien, porque tenemos un año, que se termina en noviembre de este año de hecho. Y ese objetivo era que la perspectiva de las juventudes permee la institucionalidad, porque mucho se habla de que las juventudes hablan de juventudes, pero las juventudes hablamos de todo, queremos aportar en todo, queremos aportar tanto en la política de cuidado de mayores, en los derechos humanos. Hablaba recién con la presidenta como la relevancia que hay ahora en el 50 años más uno del golpe de Estado, en cómo vamos a seguir con el ejercicio de la memoria en las generaciones que no vivieron en dictadura. Como a ese nivel de conversación tenemos que llegar. Y en ese sentido, con la Cumbre del Futuro a la vuelta de la esquina, se nos presentó nos dimos cuenta realmente de que no se percibe como prioridad o legitimizar lo que dice Chile en el extranjero. Chile habla mucho de juventudes hacia afuera, muchas juventudes hacia adentro, pero no nos han consultado si lo que dicen es real. No nos han consultado si lo que quieren hacer por nosotros es lo que nosotros queremos que hagan por nosotros. En ese sentido, propusimos un ejercicio democrático que ya tuvimos como un ensayo, que es la rendición de cuentas, que es invitar, reunir autoridades que les toca estar en la toma de decisiones, tienen el conocimiento técnico, y hacerles las preguntas como provocativas para demostrar lo que nosotros ya sabemos, que es que falta, por lo menos desde la perspectiva de los compromisos internacionales y la mirada que tiene Chile hacia afuera y desde afuera hacia adentro, legitimizar lo que se está hablando. Hacerle las preguntas y decir, sí, pero tú dices eso, pero a mí nunca me preguntaste si yo quería que dijeras eso. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo con el COSOC, que esperamos se haga a la vuelta de la Cumbre del Futuro, como una rendición de cuentas para que den a conocer a las juventudes organizadas y no organizadas lo que se está haciendo. Y también estamos trabajando con la red de oficinas municipales de juventudes de la región metropolitana para lo mismo, porque ellos son una red autoconvocada que a veces sí, a veces no está vinculada con el INJU, a veces sí, a veces no, con la gobernación regional. Entonces es interesante como un ecosistema de institucionalidad de juventud existe, pero no está articulada. No está articulada, no hablan entre ellos, no colaboran entre ellos, y no porque no quieran, sino porque la institucionalidad de juventud no es una prioridad, porque está visto desde la perspectiva del adultocentrismo. Entonces, y para terminar, también estamos formulando desde el COSOC un encuentro de juventudes que participan en Consejo de la Sociedad Civil, porque los COSOC, como todos sabemos, no son vinculantes. Todos funcionan de una manera distinta, y el INJU nos propuso hacerlo más vinculante, permitirnos más participación, permitirnos más como toma de decisión y participación en lo que ellos hagan. Entonces queremos también conocer con jóvenes o personas menores de 30 años que participen en Consejo de la Sociedad Civil cuáles han sido las dificultades
que se les han mostrado al participar de estos espacios. Uno, porque queremos que más juventudes participen y conozcan qué están haciendo las instituciones, y dos, porque las instituciones deberían escuchar más a las juventudes que quieren participar. Y ahí, para compartir una experiencia, fui a una actividad del laboratorio de gobierno, que era respecto a cómo se diseñaban los presupuestos en el sistema público. Llegué y eran solo personas de pelo blanco. Perdona, pero y me encantó porque aprendí mucho y me di cuenta de lo distinto que funcionan las generaciones a tomar decisiones, porque había una metodología súper clara, todos sabíamos a qué íbamos, pero lo único que sucedió fue que salieron todas las emocionalidades, y esto respecto a salud mental, que es muy distinto por generación, salieron todas las emocionalidades y las rabias y las frustraciones de los que participaban en los consejos de la sociedad civil, de defensa, registro civil, puras cuestiones así como cabezonas para mí, por lo menos. Y yo escuchaba cómo se gritaban entre las mesas y con mis compañeros del COSOC así, muy comportados. Y yo levanto la mano y digo, compañeros, estamos aquí para lo mismo, no se preocupe, hablemos bien. Entonces fue como bien, ahí me aumentó como mi motivación por aprender de las generaciones pasadas y por enseñar a las generaciones, o sea, desde la generación nueva a la generación pasada, las maneras en las que podemos resolver los problemas. Porque las juventudes son súper organizadas. Nosotros, por ejemplo, separamos, cuando alguien quiere hablar, hacemos una lista de las personas que quieren hablar, las separamos por género y vemos si hay paridad, para que haya como un equilibrio en las palabras. Entonces, eso es lo que ha estado haciendo el COSOC, entre muchas otras cosas, y estamos también a la espera del próximo COSOC, que se va a durar más tiempo, durar 2 años, y esperamos dejarle un legado importante, pero más que cosas hechas, les queremos dejar mucha pega, muchas preguntas y muchas misiones y mucha motivación para que los consejos de la sociedad civil sean relevantes y no sean solamente como, tenemos que cumplir con la ley 20.500. Listo, ahí estamos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Ahora también a la gente de Chile Diverso, Rodrigo, Frederic, Iván, la misma pregunta: ¿cuáles son ustedes los problemas que han estado visibilizando y también cuáles son las acciones que ustedes han estado implementando? Muy buenos días a todos, todas. Un espacio importante para las diversidades sexuales y disidencias, ya que somos sujetos de derecho que recién estamos ingresando al sistema. Somos sujetos de derecho que estamos fuera de un departamento, unidad distinto. Hoy día, ejemplo, en la educación había un departamento de diversidad sexual que lamentablemente por el caso Marco Ávila fue cerrado y fue reasignado. Es decir, hoy día la diversidad sexual en las políticas públicas estamos dejando de existir. Entonces, para mí, quiero marcar ese punto un poquito más polémico, quizás un poquito más político, porque la Fundación Chile Diverso, que tiene alianza con la Universidad de Chile, con la Universidad de Talca, con jóvenes de 18 a 25 años, estudiantes, estamos viendo que las políticas públicas no nos están tomando en cuenta. Que me encanta estar con el director de juventud, porque le puedo preguntar al director, oye, ¿y programa de diversidad sexual qué estamos haciendo? Porque nosotros somos el 10% de Chile. Nosotros somos 1.700.000 personas. Y no solamente está pasando eso, esos son los problemas que estamos viendo, que estamos quedando fuera de este sistema. Y como hay una agenda, queridos compañeros, de Honduras, Perú, que está haciendo retroceder al mundo y al país, hoy día estamos quedando fuera del sistema social político. Hoy día no estamos en la mirada. Además está siendo dominado por una agenda de género, no de perspectiva de género, una agenda de género. Entonces, cuando mi compañera habla de ordenar el hombre y mujer, queda el hombre, mujer y diversidades sexuales, que somos los sujetos de derechos que no hemos tenido derechos. Quiero contarles que en Chile recién en 2010 empezamos a tener derechos. En Chile en 1999 fuimos derogados a la sodomía. La sodomía en Chile es el acto de penetración entre hombres. Antes de eso nos perseguían, antes de eso nos encarcelaban, antes de eso nuestras mayores, como Eva la Medallita, que tiene 70 años hoy día, la pelaban, la maltrataban por la ley de la moral. Es decir, si no hubiera sido por la Medallita de la suerte, o un Ricardo Yasun en 1977, en plena dictadura, que arma la primera agrupación que se llama Integraciones, si no es por esta gente antigua, nosotros hoy día no tendríamos ningún derecho ni podríamos estar sentados en esta mesa con el honor de estar con nuestra presidenta Michelle Bachelet. Es decir, nosotros desde las políticas públicas los queremos invitar a eso. Nosotros con mi marido, Freddy Andabur, que somos matrimonio, conviviente civil, gracias a la presidenta Bachelet, que propone una unión civil.
gracias al presidente. Pero la presidenta Bachelet no habría podido proponer eso si no se derogaba la sodomía. No habría podido eso si no nos sacaban de que estábamos locos desde ¿cómo se llama, mi amor? De la OMS, de la disforia, de la locura en 1990, hace 33 años, queridos amigos del mundo. Hoy día yo no tendría derecho a acá, yo sería un loco, enfermo, discúlpenme. Es decir, yo quizás estoy siendo menos romántico que lo que están haciendo aquí. Pero yo tengo que hablar por la diversidad sexual y ciencia. Tenemos que hablar por las políticas públicas que necesitamos. Entonces, si en 1990 no nos deroga la salud mental, si en el 99 no nos deroga la sodomía, yo no habría tenido derecho a conferir la andadura sin matrimonio. Nosotros no habríamos tenido derecho a una ley de discriminación. Tenemos que recordar que Daniel Zamudio murió a los 24 años. Tenemos que recordar que Daniel Zamudio el día sábado cumpliría 36 años. Tenemos que recordar que Daniel fue matado, asesinado por homofobia. Tenemos que recordar que la población trans ya está sufriendo mucho. Que la infancia trans, si vamos a hablar de juventudes, compañero, director, las infancias trans están siendo vulneradas, violentadas por la derecha, perseguidas. Porque por los tratamientos hormonales, por lo que está pasando. Entonces, eso es lo que estamos viendo nosotros hoy día. Necesitamos ser parte de las políticas públicas, necesitamos ser parte de los centros de estudio. También se lo digo con cariño, don Eolo, de que lo conozco, lo vengo molestando lo mismo. En las mesas que se hicieron para construir las municipales, la diversidad sexual no está ahí. No estamos ahí. Yo hablo con los institutos políticos, yo hablo con toda la gente y la diversidad sexual no estamos en un espacio especial. Entonces los quiero invitar básicamente a eso. Es decir, Chile Diverso es una fundación que ya tiene 15 años, constituida tenemos 5 años, estamos dentro de un proyecto con jóvenes de la Chile, de la Alberto Hurtado, Derecho, buenísimos, jóvenes heterosexuales. Tenemos a esta gente hetero trabajando con nosotros, gays, lesbianas. Es decir, hay que construir un Chile diverso para todos y todas. Entonces cuando me preguntan cuáles son los problemas, son muchos. Primero, la institucionalidad. No tenemos un Instituto Nacional de Diversidad Sexual. No tenemos una societaría que nos podría defender, que podría obligarnos a estar en todos los programas, societarías, departamentos. No lo tenemos. Y lamentablemente con la salida de nuestro querido subsecretario no lo vamos a tener. Discúlpenme que sea más político, pero yo soy un activista político LGTBI. Y a la gente política no le gustan los activistas políticos LGTBI. Y para ir cerrando un poco de las tantas cosas que no tenemos en diversidad sexual. Nosotros hicimos una encuesta con el tema de pandemia. En la pandemia el 90% tuvo que volver a sus casas. Es decir, personas que salimos de las casas tuvimos que volver. Y volver a casas evangélicas, casas cristianas, casas donde la homofobia nos echó a nuestras casas. Muchos de nosotros fuimos exiliados a nuestras propias familias. Yo fui exiliado a mi familia. Eso se llama sex exilio, cuando te exilian por motivo de orientación e identidad sexual. Más allá del amor familiar hay cosas valóricas, sociales, que suceden. Entonces nosotros muchos salimos a recorrer la vida. Lo que pasa es que las generaciones nuevas tienen la palabra de derechos humanos impregnada desde 1990. Las más viejas no tenían la palabra de derechos humanos, ni tenían los derechos a defenderse. Pero hoy día los derechos humanos se están perdiendo. Y los vamos a perder si tenemos un gobierno y un Estado que los deja que se pierdan. Potenciemos las diversidades, potenciemos los derechos, potenciemos eso. Y para dar la palabra a un querido compañero que tiene 24 años, quiero recordar unas palabras del querido Pedro Lemedel. Pedro Lemedel, gran poeta chileno. Hay tantos niños por nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañeros, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. No queremos más niños con las alas rotas de la diversidad. Pongámosle alas. Y qué mejor que darle alas que Iván, con 24 años, de Tierra Amarilla, nos dé unas palabras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las palabras, Rodrigo. Tengo 24 años, provengo de la comuna de Tierra Amarilla, acá la ando trayendo. No sé si la conocen porque es una comuna muy, pero muy pequeña de la que no se habla a nivel nacional. Y cuando se habla por cosas malas. ¿Ya? Siempre que se nombra en cadena nacional por cosas negativas. Tomando la palabra de la desesperanza que hablaba la expresidenta, me recordó a una frase que dijo Mujica. ¿Ya? Mujica hablaba de que cuando uno tiene un objetivo en la vida, ¿ya? Uno no tiene que vivir porque nació como un vegetal, ¿cierto? Entonces, yo como joven, viendo la desesperanza quizás de la misma comunidad que tiene la misma edad mía, yo me doy cuenta de los ejemplos, ¿ya? Nosotros somos esponjas, ¿ya? Nosotros somos esponjas que vamos absorbiendo todo. ¿Por qué cuando hablo de Tierra Amarilla hablo de que por cosas malas? Porque Tierra Amarilla en 20 años, un alcalde ha terminado un periodo. Uno. Todos han sido destituidos por fraude al fisco. Y esto no es tema de partidos políticos, es tema de hábitos de personas. ¿Me entienden? Entonces, si ustedes me preguntan el tema de la desesperanza, ¿cómo me va a dar a mí esperanza
un lugar donde yo así crecí y donde veo que eso es normal, ¿cierto? Otra de las cosas que yo quería nombrar es que, y apelo al tema de los ejemplos, ¿ya? Recién hablan del tema de la educación, ¿cierto? La primera etapa, segunda etapa, universidad, etc. Muchas de las carreras, yo estudié actuación, no todo esto, pero mi profesora no me daba esperanza. Porque cuando yo estudiaba, mi profe decía, no tengo pega, es difícil, ¿qué esperanza da eso? Tengo un amigo muy querido que él estudiaba economía y antes de terminar la carrera se retiró de la carrera porque le preguntó al profesor que cuánto ganaba. El profesor que le enseñaba economía. Entonces, si una persona te enseña algo que al final no lo está practicando, eso crea desesperanza. Entonces, respondiendo al tema de la desesperanza, yo como joven les puedo dar esa respuesta de que para mí esa es la desesperanza. Vamos con las chicas de Tremendas, también si pueden comentar un poquito sobre los problemas que ustedes visibilizan y también las acciones que ustedes han estado tomando desde su organización. Soy Antonia, tengo 16 y soy parte de Tremendas. Y quiero partir recapitulando un poco sobre también lo que dijo la expresidenta, de esa frase que se repite mucho en los jóvenes, que es que no se hable de mí sin mí. En Tremendas siempre decimos que no se puede, que nadie sabe más de nuestra realidad que nosotras mismas. Y que si bien hay personas expertas en niñez, nosotras tenemos una experiencia y sabemos los problemas que nos aquejan de forma inmediata y en nuestro entorno. De la mano con eso, entonces, quiero contarles de que el año 2023, el año pasado, desde nuestra fundación se impulsó la Consulta Nacional de las Niñas, que llegó a casi alrededor de 3.000 respuestas, donde quisimos saber la opinión de nuestros pares y cuáles eran las prioridades que ponían sobre la mesa en los problemas que necesitamos solucionar en nuestra sociedad. Y después de un trabajo con las chicas que pertenecemos a la vocería de la fundación, llegamos a 10 propuestas de las niñas y jóvenes, que las traje aquí, que van desde la educación ambiental, desde la economía, la justicia, la perspectiva de género, y un montón de situaciones en las que habitualmente no pensaríamos que las juventudes quieren incidir en esos campos. Entonces, por ejemplo, ahí leyéndoles algunas cifras, el 80% de las encuestadas entrega máxima importancia a la protección de los recursos naturales para solucionar la crisis climática. Entonces, sumándome a lo que decía el director, es un tema que está muy presente en nuestras mentes, pero también tenemos por otro lado que se reconozca y resguarden los derechos de quienes viven con condiciones o trastornos de salud mental. Tenemos el trato justo y equitativo en el sistema de justicia, resolviendo e instaurando como principio transversal la perspectiva de género y un montón de otras cosas que aunque parezca que están como a lados completamente distintos, que son soluciones que están muy separadas, en realidad a través de la interseccionalidad y de la intersectorialidad podemos resolver en conjunto y necesitamos también que nuestras voces estén en esos caminos. Y bueno, desde Tremendas nos quisimos hacer parte con estas propuestas en el proceso constitucional, pudimos llegar al proceso de enmiendas y eso nos demuestra también que las juventudes queremos estar presentes, que necesitamos estar presentes y no solamente desde nuestra voz, sino también desde una perspectiva más vinculante. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Ahora, para terminar, cortito, me gustaría saber si es que es posible que como país pudiéramos anunciar compromisos durante el evento del 24 de septiembre en la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas y qué tipo de compromisos podríamos considerar. Ahí, brevemente, no más de 2 minutos, por favor. Entonces ahí, subsecretaria, si es que puede usted empezar. O sea, yo creo que en términos más como estructurales, lo que podemos comprometer, yo veo que una línea es, en el fondo, la propuesta de bases curriculares con la voz de las y los jóvenes. Yo creo que eso es algo muy importante. Es primera vez que Chile tiene un proceso tan grande de recogida de expectativas. Se les preguntó a los jóvenes, a las y los jóvenes, qué querían aprender, cómo lo querían aprender, cuándo y dónde. Entonces, con esas 4 preguntas tenemos un flujo de información que es muy robusta, que nos ha dado luces muy importantes. Entonces,
como un compromiso formal de incorporar eso en la propuesta de bases curriculares que se envíe. Igual Chile tiene una institucionalidad, eso hay que mandarlo al Consejo Nacional de Educación, que es quien evalúa y aprueba. Pero ese compromiso creo que podría ser importante porque además nos permite como que orientar todas las otras cosas que fuimos hablando, la experiencia formativa, el tema de los aprendizajes, los temas de convivencia, salud mental, esta mirada más integral. Entonces creo que podría ser muy importante. Perfecto. Sí, para la Cumbre del Futuro nosotros, más que como ir autónomos, vamos a ir en conjunto con el resto de los países de Iberoamérica, con la continuidad de la nueva Agenda de Juventudes que ya se va plasmando también como un aporte integral, con una mirada de mediano y largo plazo y con tópicos y dimensiones que fueron consecuencia de generar los laboratorios de juventudes en cada uno de los países que arma esta agenda y que tiene desafíos de implementación, que ahí vienen los desafíos de cada uno de los países para que las cosas pasen, ¿no? La agenda queda muy hermosa, pero tenemos que ir plasmando compromisos de corto y de mediano plazo. Yo destacaría, no siendo del gobierno, haría un trabajo muy bonito que está haciendo la subsecretaria de Salud Pública y que consiste en elaborar una política de salud mental, una política nacional de salud mental. Yo esperaría que esa política pudiera nutrir las discusiones en las conversaciones internacionales y que empecemos a dar respuesta a un tema que es muy preocupante, porque tal como nos decía el colega de Uruguay, por la similitud de cultura que tenemos y todo, puede ser un fenómeno aún más grave, entonces hay que atenderlo rápido. Lo mismo ahí ustedes, chicos de Chile Diverso. Nosotros, cuando nos invitaron a este hermoso proyecto, nos sentimos halagados, más allá de las palabras revolucionarias que doy en un inicio, estamos muy agradecidos. Y nos hizo la María Paz Valdivieso, que nos invita desde Horizonte Ciudadano a pensar y a soñar cómo Chile Diverso puede ser parte de esto. Nosotros tomamos 4 puntos básicos: educación cívica, y paso necesitamos de la mano, no de Cancillería, sino de nuestro querido Juan Pablo, porque necesitamos formación cívica en diversidad sexual, pero desde los líderes LGTBI, de una forma transversal. En ese sentido, Instituto de Igualdad, Chile 21, Horizonte Ciudadano nos puede ayudar mucho a implementar la nueva formación de políticos LGTBIQ+, pero no políticos para ser candidatos, sino políticos desde el dirigente del club deportivo, desde la junta de vecinos, desde los clubes sociales, de los sindicatos, tener sindicalistas LGTBI nuevos, tener los distintos pasos en educación cívica, porque a ellos hay que formarle la historia de Chile, hay que enseñarles, como nos dijo nuestra querida compañera, si no conoce la historia de la medallita y de las de anteriores, no va a conocer su futuro. Entonces necesitamos educación cívica con formación de historia. Segundo compromiso nosotros que tenemos es la formación de líderes, que va de la mano de la formación cívica, es decir, enseñarte desde la salud mental, de la salud económica, de cómo estar bien tú para ser un líder para afuera. No sacas nada, como dice nuestro ex querido amigo, su secretario, si no estás sano de mente y corazón, no sacas nada con tener fuerza y garra, si no tienes salud. Y la salud te está dando liderazgo social. Y el tercer punto también tiene un compromiso con la salud sexual. Chile Diverso está apostando por la prevención primaria en VIH. Primaria las ITS. Si nosotros no queremos llegar con el test de VIH, el autotest, es como el test del embarazo para la mujer. Es decir, hola, hazte el examen, porque ya estás embarazada. Nosotros no queremos decir, hola, hazte el examen que ya tienes VIH. Yo creo que te haga el examen no porque tenga VIH para cortar la transmisión, porque acá el examen de VIH, como lo deben saber, no es para que tú te salves, es para salvar a otros y romper la cadena. Nosotros lo que queremos es prevención primaria. Es decir, que la persona no tenga que hacer, que se lo haga, obvio, que use condón y todas las cosas, pero que queremos prevención primaria. No queremos cortar la cadena, queremos que no exista la cadena. Y por ende queremos vencer los remedios, como el PrEP. El PrEP es para prevenir VIH, pero es un químico en tu cuerpo. Y la antiterapia es un químico en tu cuerpo. Nosotros que queremos cuerpos y mentes y almas sanas. Es decir, prevención de primaria, de verdad, educación sexual, de verdad, integral, el ICI, pero de verdad. Y construido por jóvenes y para jóvenes y la Diverso. Y para eso nosotros, Chile Diverso, tiene alumnos en práctica de la Escuela de Alberto Hurtado en Derecho, chicos de 22 años, en pasantía. Tenemos chicos de Ciencias Políticas, Relaciones Públicas. Es decir, tenemos jóvenes de diversidad que están construyendo lo que yo estoy leyendo. Esto no lo escribí yo. Esto lo escribió Catalina Herrera con 22 años, con promedio 600 de la Chile, de Administración Pública. Esto lo escribió Alonso, esto lo escribió Diego, esto lo escribió la Villaray, esto lo escribieron los jóvenes de Chile Diverso, o como un joven que hoy día se está sumando a Chile Diverso como nuestro querido compañero Iván. Es decir, nuestros compromisos son políticas públicas para el municipio, para las gobernaciones, para el país, en una construcción de Estado. Porque el Estado sin diversidad sexual no es Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, yo creo que la participación de las juventudes, que es algo que ya hemos hablado harto en esta jornada,
es principal que esté como uno de los compromisos y no solamente consultiva, sino también vinculante, que podamos estar ahí en las discusiones y protagonizarlas también. Desde nuestra perspectiva de las niñas, de las mujeres, también creemos firmemente en un futuro más equitativo, que nos considere a todos y todas y que no deje a nadie atrás. Y que podamos vivir en una sociedad más amigable para todas las diversidades, para todas las minorías y finalmente para todas las personas que estamos viviendo hoy en el país. Y en materia de derechos de la niñez también, nosotras desde la Fundación también estamos presentes en varios consejos de la sociedad civil y también, bueno, personalmente en el Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez. Y desde ahí estamos trabajando mucho para visibilizar problemáticas como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que es algo que pasa y que está muy invisibilizado. Y también la materia de derechos, de la nueva institucionalidad y de los niños en situación de movilidad a raíz de la crisis migratoria. Creo que todos esos son temas muy importantes desde la perspectiva de la niñez y adolescencia y que sí o sí deberían ser un compromiso de nuestro país en la Cumbre del Futuro.